Saludos, felices y contentos estamos en esta fecha para nuestra familia histórica. Hoy es 11 de enero del año 2022, después de unas navidades y de un año nuevo que han sido muy celebrados. El pueblo de la República Dominicana lo celebró con un entusiasmo inusitado, alegría, fiesta, encuentros, reencuentros. Entonces nos encontramos aquí, un grupo de personas que no habíamos tenido la suerte de encontrarnos durante muchos años. Estamos en el patio de Antolín, en el área verde de la residencia de la familia Pérez. Entonces, en el día de hoy estamos aquí los hermanos, los descendientes directos de Marcelo Pérez y Felicia Fermín de Pérez, que somos hembras 5 y varones 3. Entonces está conmigo Marcela, está conmigo Filiz Alberto, Miledis, Antolín, Isabel y Altagracia, y por supuesto Milagros. Milagros es la mayor de todas. El todopoderoso y rector del universo quiso llevársela un poquito antes que nosotros, pero espiritualmente está con nosotros. Y lo que quisiéramos en este día es conversar un poco, si se quiere, para dejarle de recuerdo a nuestros nietos, bisnietos, hijos y muchos otros descendientes y amigos que nos podrán querer recordar en el futuro, dejar plasmado estos rostros y un poquito de conversación de lo que hemos hecho, de lo que hemos sido, de dónde venimos y hacia dónde aspiramos a ir. Yo quisiera, John, empezar con que los muchachos nos den su nombre, si quieren decir su fecha de nacimiento, si quieren decir sus hijos, cuántos nietos tienen, por lo menos número, porque quizás cantidad sea mucho tiempo. Me refiero a Marcela, ¿verdad? Principalmente. Entonces yo quiero comenzar con Marcela. Marcela, y luego Marcela le pasa el micrófono a Phyllis y luego a Miledis, y luego yo retorno aquí a la derecha. Marcela, tu fecha de nacimiento, tus hijos, y una cosa que quisiera preguntarte, ¿cómo tú recuerdas a Marcelo Pérez y a Felicia Fermín? Como dos padres inolvidables, se llevaban muy bien. Nunca lo vi ni siquiera discutiendo a papá y a mamá. Gente de iglesia, compasivo con el vecino. Papá no tenía nada para él, solamente que éramos pobres, Pobre materialmente. materialmente. Sí. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en el Papayo, Tú fuiste la primera de Felicia y Marcelo, sí, de primer, porque ya existía Milagros, que papá había tenido sí, antes del anterior matrimonio de matrimonio. mamá y Sí, papá. sí. Milagros. Papá y mamá se casaron en el 46. O sea, Felicia Fermín y Marcelo Pérez se casaron en 1946. ¿En el Papayo o dónde? En el Papayo era que ellos vivían. Sí, el Papayo pertenece hoy al municipio del Factor. Para entonces no era municipio del Factor, Sino de aquí era de- Nagua, sí, el Papayo. Sí. sí. Entonces, Yo nací un año después. tú naciste un año después del matrimonio de ellos dos, o sea, Sí. naciste en 1947. 47. ¿Cuántos son tus hijos y tus nietos a la actualidad? A mis hijos, yo tengo 9 hijos y un nieto que lo crié desde que nació, que son 10. 10 hijos. Tengo 22 nietos y 12 bisnietos. O sea, tenés una vida muy productiva. Entonces, el papá de tus hijos, León de Jesús, León de Jesús León, se fue a la paz del Señor hace cuántos años? 17 años. 17 años, a partir de 17 años, atrás del 2022, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, Filiz Alberto Pérez. Saludos, Anthony, saludos a la familia. Yo soy el penúltimo de la familia de 7 hermanos que fueron el fruto del matrimonio entre don Marcelo Pérez y doña Felicia Fermín de Pérez. Una familia que hace sentir orgulloso a cualquiera, porque cualquier humano existente en estos tiempos le gustaría ser hermano de Milady, de Marcela, de Anthony, de Antolín, de Morena y de Jean.
Nosotros conformamos una familia bien unida. Y recuerdo cuando Marcela hablaba del historial de papá y mamá, que decía que éramos pobres, es real. Éramos pobres materialmente, pero en el hogar de nosotros no faltó nunca un te quiero, un beso, un abrazo, un sentir solidario de parte de papá y mamá. Nunca faltó un pórtate bien en la escuela, un respeta a los mayores, bésale la mano a tu hermano que se te sigue, a tu hermano que te antecede, porque tu hermano es mayor que tú y al igual que todos merecen respeto. Tu hermano tiene que respetarte, pero tú como menor tienes que respetar a tu hermano. Éramos una familia, como decía Marcela, pobre económicamente, pero rico en bendiciones abundantes. Bendiciones, una familia unida que al punto de haber pasado tantos años de que ya papá y mamá no estén con nosotros, se observa la unidad característica entre nosotros porque eso fue lo que quiso papá, eso fue lo que siempre anheló mamá, que el día que ellos no estuvieran presentes físicamente aquí en este planeta Tierra, nosotros, sus hijos, su descendencia, permaneciéramos unidos y así somos, hijos, hermanos, nietos, sobrinos, primos, somos numerosos, numéricamente somos muchos, pero en esencia todos somos uno. Como lo decía al principio, yo soy el penúltimo de la familia, nací un 21 de octubre de 1959, ¿no? 59 Anthony, de 1963, porque nosotros nos llevamos cada uno 3 años de diferencia. Después de mí vino Mari, después de Mari vino esta joven bonita que está aquí a mi izquierda, Miledis. Miledis tiene sus hijos, yo tengo mis hijos y esperamos que nuestros hijos sigan el ejemplo de nuestros padres y de nosotros, que permanezcan unidos hasta el final de sus días. Les dejo a la benjamina de la familia, Felicia Pérez Fermín Miledis. Gracias, mis queridos hermanos. Para mí es un placer que nos encontremos todos reunidos aquí compartiendo el mismo cariño y amor de nuestro padre querido, Marcelo Pérez y Felicia Pérez Fermín, que con mucho amor y cariño nos dieron nuestra edad. Y mi padre y mi madre eran muy dulces y cariñosos con todo el mundo. Y ellos compartían mucho en las iglesias, dándonos muchos ejemplos a nosotros. Y gracias a Dios, así nosotros, Dios nos ayudó a seguir esa misma mentalidad de mi padre y mi padre, que fueron tan buenos y tan unidos. Yo soy la última de la familia y tengo 3 hijos y 4 nietos. Gracias y que Dios me lo bendiga y que seguimos todos con la misma unión. Qué bonito, va creciendo inmediatamente las palabras de Anthony Pérez. Bueno, yo nací entonces en 1959, ¿verdad? 20 de abril. Naciste de abril, entre nubes y sol. Ahora, a la derecha mía, que será a la izquierda de ustedes, voy a comenzar a conversar con el otro grupo. Estoy con Antolín Pérez. Antolín ha sido, yo siempre he dicho, mi hermano padre, ¿verdad? Como yo he sido el padre hermano de Phyllis. Y Antolín fue siempre mi modelo, mi paradigma. Yo quería ser como Antolín. Antolín salió de la Cimarra a vivir a Nagua, yo quería venir a Nagua. Antolín estudiaba en escuela, yo quería ser como él. Antolín tenía amigos buen mocitos y agradables que iban a la Cimarra. Entonces, como nosotros vivíamos en Rancho de Yagua, yo pensaba que gente importante, en mi niñez, ¿verdad?,
que gente importante no iba a esa casa. Sin embargo, cuando los amigos de Antolín iban con él y disfrutaban tanto estar allá, yo decía, eso me elevó mucho la autoestima y me enseñó a mí de que los seres humanos somos iguales, porque yo veía que los amigos de Antolín disfrutaban tanto y que Antolín era como el líder de ellos. Entonces yo quería ser como Antolín. He sido en parte no he podido ser como él, porque mi hermano es siempre alegre, feliz, entusiasta, yo no lo soy tanto. Entonces yo quisiera, enamorado del amor, por supuesto, siempre. Yo quisiera comenzar con Antolín, que nos hable de su nacimiento, de sus hijos. Marcela, pero antes yo quería preguntarle, no, se lo pregunto después, vamos a terminar con la ronda de la autopresentación. Sí, buenas tardes, yo soy Antolín Pérez. El patrón. Él siempre quiso ser como yo, pero desgraciadamente la naturaleza no se lo permitió porque el animalito es raro. Me siento orgulloso de ser parte de esta familia y creerme el padre de todos. Y le doy gracias repetidas veces al Señor por permitirnos estar unidos, como decía Fili ahorita. Y he tenido la suerte de tener una primera familia, que son 3 jóvenes que adoro, los cuales me han dado 9 nietos, todos ellos como su abuelo, inteligentes y activos. Ahora tengo 2 preciosidades que son mi otro yo. En cuanto a edad, no me gusta mucho hablar de eso porque tengo la desgracia de haber nacido primero y que mis hermanos sean más viejos. Pero Dios lo quiso así, mis hijos, no fui yo que lo dispuse. Por eso no quiero decir exactamente cuál es mi edad, pero ustedes me ven que soy un muchachón. Y ustedes valoren la edad de los demás y la mía, y verán que yo soy un hombre serio y respetuoso, que no miento. Para mí no es mucho placer hablar por teléfono, porque por micrófono, porque creo que muerden y no me gusta la mordida. Vamos a entregarle el micrófono a mi querida niña morena, Isabel Pérez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel. Soy la tercera de la familia Pérez. Cuando vivíamos en La Cimarra, yo a los 15 años salí de La Cimarra, me fui a la capital, estudié enfermería y he continuado con mi carrera y he visitado varios países. ¿Tiene cuántos hijos? Tengo una hija porque tenía 2 hijas y se me murió una. Me queda una hija, tengo 5 nietos y 5 bisnietos. Te va rindiendo. Para ser de una sola hija me van rindiendo porque de la que murió me quedaron 3 hijos, 3 nietos. ¿Son como tus hijos? Que son como mis hijos, porque ellos ahora al no tener madre me ven a mí como una madre y yo lo veo a ellos como hijos. Y estoy feliz y contenta de tener una familia tan unida, porque somos 7 hermanos y todos somos como una piña, vivimos siempre muy unidos, a pesar de que estamos en diferentes países, pero siempre tratamos de comunicarnos, hablamos por teléfono y siempre estamos en contacto uno con el otro. Y
Nací en el año 1950. En el 50. En el 50, ¿Dónde tú naciste, Morena? en el barro del Factor. Oh, en el barro. Ajá. Oye, pero solo Milady y yo nacimos en la Cimarra. No, yo nací en la Lo que yo veo, bueno, nosotros cuatro, nosotros tres. Anthony nació en Los Limones, Pero el mismo año que nací nos fuimos a la Cimarra, es como si hubiera nacido. pero creciste en la Cimarra. Abrió los ojos. Al mes, dice Marcela que yo tenía un mes. Pasos en la Cimarra. Dice Marcela que yo tenía un mes cuando. Ustedes saben, Marcelo. Eso dice que es cimarrero. Altagracia. Bueno. Altagracia. Hola. Buenas tardes. Ay, me siento... Ella es la hacedora de locutores. Ella tiene Ay, Dios mío. Me siento orgullosa por todos esos bellos hermanos que Dios me ha dado, por esta familia tan unida, que papá y mamá nos enseñaron a nosotros que fuéramos unidos con ese amor que ellos sembraron en cada uno de nosotros. Y yo hoy me siento feliz y muy orgulloso de cada una de ellos. Cada vez que hablamos sentimos la alegría, la garabía y toda la emoción que sentimos con ese amor que sentimos uno con otro. Yo tengo 5 hijos, tengo 6 nietos y una bisnieta. Nací en la pionía del papayo. Yo soy papayera también. Y el 15 de abril del 56. Y mi padre eran unos padres muy buenos, muy amorosos. Papá siempre sembró esa unidad y ese amor entre nosotros, que hoy nosotros también queremos sembrarla en nuestros hijos para que mañana ellos sigan el ejemplo de nosotros también. Y yo me siento muy orgullosa y le doy gracias a Dios que en este año pasado yo sentí como que la familia nos unimos más, como que nos concentramos más, como que sentimos como ese amor más fuerte que teníamos como hermanos y como ese deseo de compartir, de estar juntos, de siempre estar haciendo cuentos y cosas, porque ellos vinieron a mediados del año pasado y eso como que nos unió más y ese amor ha estado vivo y más fervoroso más que antes. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque ha permitido que nosotros nos mantenemos así siempre unidos y así, si Dios lo permite, seguiremos siempre. Gracias, que Dios nos bendiga a todos. Yo quiero decir que Milagros Pérez es la hermana mayor de todos. Milagros tuvo 12 hijos. Con ellos mantenemos una relación de como si fueran hijos nuestros también, ¿verdad? Yo hablo siempre con Rafael. Siempre con Isa, que Isita viene mucho aquí, con Isa, con Adela, con Rafael, con todos los muchachos, con Pedro, con todos, mantenemos el vínculo de siempre. Milagros era un pedazo de amor, eso era todo ternura, todo bondad, ¿verdad? Todo amor. Muy parecida a papá. La representación de papá después de Sí, papá, la representación sí, y era igualita a papá, parecía mucho incluso en lo físico. Bueno, Allá no hubo distinción con mi padre. yo no sé si dije que tenía 4 hijos, o que he tenido, porque estoy joven todavía. Exacto, claro. He tenido 4 hijos y 5 nietos. ¿Y novias? Cuando íbamos a hacer esta conversación, aclaramos de que de las novias que habíamos tenido en el pasado, no se iba a hablar porque era una conversación de 1 hora, y para hablar de las novias de Antolín y Philip, por ejemplo, en el pasado tendríamos que hacer... Porque Philly antes tenía novia, ahora son novios. No, Lilian no come cuento con eso. Él está bajo la tutela absoluta de Lilian No, y Antolín de Amelfis. Entonces, yo quería hablar un poquito ahora. No, yo siempre he sido un niño tranquilo. Yo quería hablar un poco de
fíjense, de mis hermanas, por ejemplo, mis 3 hermanas, en coincidencia, las 3 estudiaron enfermería, ¿verdad? Marcela, Morena también estudió enfermería. Y la única familia que no estudió enfermería, tú no estudiaste enfermería. Entonces, siempre nos gustaron las carreras de Antolín, que estudió el área de medicina también, sanidad y administración, Phyllis, saneamiento ambiental, Phyllis que estudió derecho y locución, y yo que también me incliné por la locución y por el derecho, y lo que más me gusta hacer es maestro probablemente. Entonces, fíjense cómo todas las carreras se asocian a esa herencia que nos dejó papá de servicio, de ayudar a los demás, de servir a los demás. Papá era eso, decía Marcela y Antolín. Y Phyllis, papá era una gente que se entregaba absolutamente a los demás, que se daba a los demás. Pero papá, el caso de papá era un poco extraño, yo quisiera hablar un poquito de eso, porque papá no tuvo academia, no tuvo escuela. Sin embargo, yo conocí de papá una serie de cosas que papá sabía hacer. Sí. Papá era un albañil excelente. Sí. Papá sabía hacer sillas, muebles, casas, calles. La matemática, papá era muy bueno en matemática, ¿verdad, Moreno? Sí, pero el área de la salud, papá era que curaba los enfermos de la cimarra y hasta los animales también. Oye, y te voy a decir algo, lo más raro es en una persona aparentemente analfabeto, porque nada más sabía escribir Marcelo Pérez, fajarse a hacer una escuela en una época que la casa nuestra estaba de lado con 2 orquestas para que no se cayera, y ahí poniéndose a hacer escuela, y digo yo, pero papá, usted se está poniendo loco, porque vaya a arreglar la casa, y ¿sabe lo que me dijo? Aquí van a recibir el pan de la enseñanza a todos los niños de la comunidad, y allí nada más vivimos nosotros. Y yo le dije, yo quisiera verlo llorando cuando la casa le caiga encima a los muchachos. Dice, tú no me vas a ver porque si le cae tú también te vas. Digo, yo no voy a dormir ahí, ¿no? Pero era un ser especial, con un muy buen humor. A él le gustaba hacer poesía. Recitaba, era adventista. Elocuente cuando papá hablaba en un escenario. Él gozó de un cariño especial en la comunidad de la cimarra, de tal manera que allá hay que no era compadre, era ahijado de papá, y algunos eran ahijados y compadres. Todo el mundo. Nos sentimos satisfechos de tenerlo ahí como padre. No, y también papá tenía otra cosa. Sí, papá tenía. Papá tenía otra cualidad, que papá no sabía de letra, pero papá todo el tiempo se preocupó porque nosotros aprendiéramos. Porque mira, nosotros todos sabemos de letra y nosotras no somos profesionales porque nos casamos así, pero si no, nosotras todas fuéramos profesionales también y todas aprendimos, llegamos a curso alto ya también. Y que eso era raro en ese tiempo, gente que no sabían nada, ni sabían lo que era educación, tuve que preocuparse por uno así como era papá, y papá con esa educación no creía en nada, a todo el mundo le decía, manden sus hijos a la escuela, y peleaba con la gente porque la gente decía que eso, los que estudiaban eran comunistas. Ese hijo suyo está estudiando para allá, cuando ella hablaba de Antolín, que fue el primero que vino a estudiar aquí, ese es lo que es un comunista viejo, ese no va a llegar a ninguna parte, porque así era que la gente lo veía y él no veía así, él veía que estudiaba era que había el futuro. A propósito de Marcelo Pérez, Marcelo Pérez cumplió 100 años el 2 de enero del 2021, ¿verdad? Papá nació en 1921, nació. Sí, en el 25 nació papá. 21. 2 de enero de 1921. O sea, que ya tuviera 101 años. Yo sé que cuando yo nací, papá tenía 25 años. 25 años tenía yo cuando papá nació. O sea, papá, 25, 27, estamos hablando. Sí. Sí, Marcela, así mismo nos da la cuenta que estamos diciendo. Papá nació el 2 de enero del 21 y tiene cumplió 100 años. Ahora ya el Dios. Marcela no, 75 Marcela va a cumplir. 101 años.
Cuando Antolín hablaba de Marcelo Pérez y las muchachas, Morena, Jean, hablaba de Marcelo Pérez y Antolín decía, lo que ocurre en la Cimarra no había escuela. Todos los niños estábamos creciendo analfabetos, eso le preocupaba mucho a papá, que era probablemente el más pobre materialmente de una comunidad de gente pobre, como era la Cimarra. Entonces él lideró la voluntad de la comunidad y motivó a las demás personas para que le ayudaran a construir una escuela, y construyeron una escuela, entre todos. Los moradores de allá, y construyeron también la iglesia posterior, la escuela. Yo recuerdo que yo fui el primer alumno de la escuela, y tengo una anécdota de cuando Altagracia y yo, papá vino y había tenido una discusión aquí con el, ¿cómo se llama, Antolín? El superintendente de educación, que papá había venido muchas veces a buscar al maestro, que le asignaran un maestro, no se lo asignaban porque no era fácil, eran muy escasos los maestros, ¿verdad? Y el presupuesto de educación también en esa época, estamos hablando de que llevaron el maestro allá en 1967, lo recuerdo porque yo tenía 8 años. Entonces, hasta que al final el superintendente le dijo, váyase, y si no está el maestro cuando usted llegue allá, vuelva de inmediato. Y el profesor nos contó a nosotros que él entretuvo mucho a papá, fue y habló con la muchacha que vivía en su casa, que era de Moca, Josefina Ruiz López, y que había hecho el 8º curso, y le envió a la Cimarra, vete que cuando él llegue, tú estés allá. Le dijo cómo llegar, que era difícil llegar a la Cimarra. Cuando papá llegó, ya Marcela Pérez, ya Josefina, me había inscrito a mí, y al grupo, estábamos debajo de una mata allí en la casa. Y papá nos compró de una vez los cuadernos y los lápices, Altagracia y a mí. Entonces papá compró un solo lápiz, porque había una escasez económica, recuerdo un lápiz amarillo precioso. Papá cortó el lápiz por mitad, como una obra de arte, eso quedó, pero tenía una disyuntiva, tenía las dos partes del lápiz, había una que tenía borra y otra que no. Yo recibí la primera lección de machismo en mi vida ese día. Papá se queda mirándome allí y a mí dice, papá, tengo usted la que tiene borra, que usted es el varón. Entonces, la primera lección de machismo. Me dio la mitad del lápiz con borra a mí y la otra mitad a Altagracia. Marcela, hemos hablado de Marcelo Pérez, un hombre con una inteligencia sobrenatural y una bondad comparable a la de casi un dios. Yo quisiera hablar ahora de la otra mitad de Marcelo Pérez. De mamá. De Felicia Fermín de Pérez. Ay, no, mamá era una mujer muy humilde. Cuando papá se casó con mamá, papá de que estaba acostumbrado, a cada 15 días se llevaba una muchacha. ¿Verdad? Marcelo Pérez era así. Sí, y la dejaba. Digo, era un decir, ¿no? Sí, que cambiaba a las mujeres cada rato. Porque si se casaba con una mujer y cuando él llegaba, la mujer se ponía a pelear y él la dejaba por eso. Porque él no quería saber de escándalo en su casa. Mamá y papá yo nunca lo vi discutiendo. Nunca, nunca, nunca. Bueno, cuando se casó con mamá, él fue enamorado a la casa de mamá. Le dice el viejo, estos viejos brutos de antes, mira Marcelo, ¿qué tú haces aquí? Dice, bueno, yo ando aquí atrás de usted porque yo quiero que usted me dé permiso para yo hablar con su hija porque yo estoy enamorado de ella. Le dice el viejo, mira Marcelo, vete, que tú todos los días, cada rato estás cambiando las mujeres. Y si tú te lleves a esa muchacha y me la botas los 15 días, me mato, te mato. Le dice el viejo. Entonces le contesta a papá, no va a ser así, don Eloy. Mire, Eloy, le prometo que esa va a ser la madre de mis hijos y esa no la voy yo a dejar. Con esa yo me voy a casar, le dijo. Bueno, se casaron. Cuando se casaron, papá amaneció con su mujer ese día. Al otro día amaneció con ella y al segundo día se fue. Tenía una casa a donde le decían en Rucio. Y ahí ella en esa casita, ella tenía mucho, un conuco grandísimo. Cultivaba la tierra. Sí. Y amaneció ahí. Al otro día fue temprano a la casa. Cuando fue, mamá estaba haciendo desayuno y colando café. Cogió el café, se lo puso en la mesa, papá. Hizo el desayuno y se la puso en la mesa. Pero no le preguntó qué tú hiciste ni dónde tú amaneciste. Dice, pero ven acá. Bueno, pues verdad que con este que yo me voy a morir. Porque mira, esta no me preguntó nada. Bueno, pasó eso, papá se fue a trabajar, mamá se puso a cocinar, después que cocinó, se fue para donde papá estaba trabajando a llevarle la comida. Papá está llevando eso en cuenta. A los 2 o 3 días vuelve papá y se va.
Pero hoy no amanece con mujeres ni en parte. Era probando. Sí, sí, en el conuco amaneció. Dice, bueno, cuando llega el otro día temprano, estábamos en lo mismo, colando café y haciendo desayuno. Cogió su desayuno, se lo puso a la mesa y le puso el café a papá y no le preguntó nada. Ya van 2 veces. ¿Qué dice papá? Bueno. Me dije, pensaba él, y eso era él que no lo contaba. Pues esta sí va a ser la mía, porque esta no pelea y yo no quiero saber de pleito. Bueno, pasaron esas 2 veces, papá lo dejó eso. Y mire, yo soy la mayor y yo no vi a papá y a mamá nunca discutiendo. Después mamá se enfermó y papá pasó trabajo con mamá, porque mamá se puso como loca, pues se ponía por tiempo. Mire, y mandaron a buscar a papá del cuartel del Pozo. Porque papá no podía tener una familia con mamá en ese estado de salud. El papá le dijo al comandante, no. Yo me casé con ella que estaba en salud. Y no es verdad que yo se la voy a llevar enferma a los papás. No. Nosotros nos vamos a morir toditos juntos ahí. Y así fue. Sí, eso fue en Eres Trujillo. Y después Trujillo, todos los meses le daba 5.75 a papá. Sí, que era mucho esa época. De un 5.75 le mandaba a papá. Y pues cuando le dijeron eso, porque tú sabes que antes se comunicaba, le dijeron eso a Trujillo, y que Trujillo dijo, caramba, pero todavía hay hombre. Entonces, Felicia Fermín, los padres de ella eran... Baiquía, que le decían Victoria Fermín, y Eloy Reynoso. Barquía era músico, Marcela. Sí, Baiquía ¿Qué tocaba ella? Baiquía En esa época, ¿eh? Baiquía tocaba mucho cordión, tocaba tambora, guira y maraca. Es como se dice, ahora era un tigre. Imagínense las mujeres un siglo atrás. Ella le gustaba mucho bailar, ella era coquetica, una morenita, con un pelazo. La vieja. Ajá. Entonces Eloy era tranquilo. Eloy era tranquilo. Muy amoroso los nietos, lo quería mucho. No, porque Baiquía se casó 2 veces. Ok. Baiquía se casó con José. Con José tuvo a... José Hernández. A la primera hija. Tuvo la primera hija que se llamaba Juana y a mamá. Pero entonces se murió José. Porque José era músico también. Ah, era músico. José se murió. Y Baiquía quedó sola. A los 5 años, Eloy estaba muchachito y eran vecinos. Ok. Y a los 5 años, ella se casó entonces de nuevo con Eloy. Eloy fue que le crió a la muchacha. No, y toda la vida tuvieron... Y toda la vida la tuvieron juntas. Porque José y Baiquía, de que ellos eran músicos los dos. Y nomás eran marido y mujer cuando llegaban a la casa. Pero mientras estaban que salían a hacer fiestas, que antes era que lo contrataba la gente para fiestas. Salían a hacer la fiesta. Y por un lado y ella por el otro, tocando los dos ahí. Estamos hablando de los abuelos maternos, o sea, de los padres de mamá, que eran músicos, era músico el papá de mi abuela, la mamá de mamá, y también nuestra abuela, Barquía, era músico, nos hacía mucho cuento, era muy divertida, era muy alegre, muy feliz, muy expresiva, nos quería mucho, sin lugar a dudas. Recuerdo todo su cariño y todos sus afectos. Antolín, entonces, por la parte de papá, los padres de papá eran... Ana Santana Santos y Dina Pérez. Santana era de los santos los santos son de ahí, de la Tarana o Ellos, Salcedo, yo creo. No, de San Francisco de Macorís, porque ahí fue que la vieja se casó con los Paulinos. No, la vieja era Santo Paulino, Sí. que comían gente de guapo y vaina, y se casaban uno con otro para que no ligar la familia. Entonces vino el viejo, le cayó atrás, en ese tiempo un muchacho, le cayó atrás, se llevó la mujer, la trajo para acá, para el papayo. Santana Santo era una mujer alta, esbelta, blanca, con un pelo. Sí. Sí, así es. Y Papadima era, Antolín no era lo mismo, ¿verdad? Buena moza como yo, pero Dima, ustedes se parecen a Dima. Dima era un negrito, Dima era pequeño. Pero contento. Entonces, ellos tuvieron cuántos... Él era carpintero. Dima era carpintero, el abuelo de nosotros, paterno. Déjame hacerte esta anécdota.
cuando se murió Dima, la vieja, o sea, la bisabuela nuestra, la mamá de Santana, estaba llorando y decía, ay Dima, tantos clavos que tú clavaste y no clavaste uno para ti. Sí. La suegra de Dima. Ellos vivieron siempre en las Taranas, ¿verdad? No, ellos vivieron en el Papayo un tiempo, después en las Taranas y en Jobo Dulce, de la Tarana. Inclusive todavía hay casas de las que el difunto hizo, que son casas centenarias. Ahí, y ya la generación del viejo desapareció. Sí, la familia Santana Santos fue una familia de prominentes profesionales Sí, claro. y militares. Tuvimos hasta generales. General Guava Santos. José. Sí, el chino que también. Sí, avanzó. Y nada, aquí estamos caminando como hombres. Entonces yo quisiera hablar, ya hablamos. Marcela no lo crea. Ya hablamos un poco de las imágenes, de los descendientes, de los ascendientes nosotros, ¿cómo decir? O sea, los padres de nuestros padres. Nuestros antecesores. Nuestros antecesores, sí. Hablamos un poco de nuestros hijos. Yo quisiera hablar entonces, porque yo sé que los muchachos están oyendo, los que puedan estar viendo este video, que hemos hablado mucho de la cimarra. ¿Qué es la cimarra? La cimarra es una comunidad ubicada en el distrito municipal del Pozo, municipio del Factor, provincia María Trinidad Sánchez, en la región nordeste de la República Dominicana, en nuestro país. Entonces, la cimarra es una zona agrícola. La cimarra Antolín, cuando tú la conociste, era una zona productora de arroz nada más. Cacao. Ya se producía mucho arroz y mucho cacao. No, arroz no se producía acá. Sembraban chines de arroz para comer, como hasta en las lomas. Pero que después fueron agregándose, después de la muerte de Trujillo, que empezó a llegar gente del exterior y a ocupar tierra y a hacer finca y a producir arroz. Inclusive en mi vida no he visto una producción de cacao como era esa antes, que las matas parían desde el suelo hasta la última hoja. Y después vinieron, destruyeron todo eso, empezaron a sembrar arroz, porque no es que el arroz genera más dinero que el cacao, sino que donde hay arroz se mueve dinero eternamente. Sí, el cacao es solo cuando se cultiva, porque tú lo colectas y lo chapeas una vez al año, y lo apodas cada 2 años, lo podas, escúchame. Pero el arroz, desde que tú empiezas a preparar el semillero, a regar el semillero, a darle el primer paso, y así va, y la vida entera moviendo dinero. Y el Pozo se convirtió en la niña linda de la zona, del área. Antonio, la cimarra, ese nombre de la cimarra, ¿a quién tú se lo atribuyes? ¿A quién fue la primera persona que se le atribuye haber mencionado la cimarra? Era un señor hijo de Francisco, ¿cómo era que llamaba? Francisquito, que tenía 6 dedos en vez de 5 en cada mano. Sí, Penene. Entonces ¿No tenía recua de caballo? El papá de Penene manejaba dinero, que era un tipo comerciante, llegó a esa comunidad que se consideraba virgen, empezó a sembrar arroz, a moverse, después se mudaron al Pozo, que compró casa, puso negocio. No, primero estaban allá adentro, era. Cuando ellos llegaron fue a la casa de papá. No, digo cuando se mudó Francisquito, que se mudaron, fue en el camino ahí cerca de Baruiciano, por ahí. La cimarra estaba formada, que ustedes recuerden más o menos por cuántas casas. No, cuando nosotros llegamos ahí habían como 5 o 6 casas. O sea, que la familia es fundador de la cimarra. Sí. Entonces, había más o menos cuánto. Esa era la verdadera pichinga, esa no era la cimarra. Eso de cimarra fue un relajo de ese tipo,
tuve un muchacho joven que su papá podía, o sea, con yo voy para esa ciertos cimarra. recursos, le gustaba la fiesta, y cuando el viejo lo traía para allá decía, coño, tenés que ir para esa cimarra. Sí, Y correcto. se quedó cimarra, cimarra, cimarra. Cimarra es lugar apartado, sinónimo de salvaje, ¿no? Entonces, eso es la definición de la cimarra, gramaticalmente hablando. Entonces, ¿cuál ustedes recuerdan alguna casa de la cimarra, de las pioneras allá? Ah, yo donde vivía Anselmo Ortega, Anselmo Ortega, Mombrito. Mombrito, Moreno, como Moreno, Moreno, ¿cuál Moreno vivía allá? un hermano de Colabrito. Ah, ¿Cómo era con él? Colamón. Eran Y Mon. Domingo sería. No, Mingo era hija de Colá. Ah, sobrino de Mon. Sí, entonces Colá. Anselmo, nosotros. Chiche era. Chiche Brito. Chiche Brito. Y después se sumó Antonio Brito, que recuerdo vivía allá atrás. Antonio López. ¿Quiénes más se fueron sumando después? Los hermanos José y Milín. Sí, no, y se formó Teófilo. se formó un caserío fuerte ahí, en la verdadera cimarra. Sí, entonces ya ahí vivían, aquí vivían, hay que decir que ya vivía Teófilo también, Chencha, y esas personas, y los Fermín. El esposo de Chencha. Sí, sí. ¿Cómo se llama la que era prima hermana de papá? Apellido Pérez. Sí, Clotilde. Tía Clotilde. Sí, fue creciendo. Entonces después vinieron entonces aquí en la cimarra, el núcleo de la cimarra primario ahora, ahí ya vivían, ahí vivió Olimpia, el Luis, que era el esposo de Olimpia. Sí, porque hay algo que nosotros no hemos señalado. Algo que no hemos señalado, que fue después del ajusticiamiento de Trujillo, o de la muerte de Trujillo, porque quizás no fue que ajusticiamiento. Cambió, porque vivíamos 2 o 3 familias solos, porque esa finca era de Trujillo, y ellos lo ponían a administrar. Por ejemplo, a papá le dieron como 300 tareas de cacao, a 1%. Al matar a Trujillo, los que eran dueños antes, que le habían vendido eso a Trujillo, que no fue que se lo quitaron, como dicen, volvieron a ocupar su tierra. ¿Tú ves? Entonces ahí vino muchísima gente y ocupaban tierra y de todos lados. Tú ves, es un desorden. Y se fueron quedando, porque era una tierra, es una tierra muy productiva, la verdad. Entonces ahí se integró la familia Correa, ¿verdad? Porque esos son de los fundadores de ahí. Sí, Lucía, doña Lucía. Ellos tenían tierra, Trujillo se la había comprado y fueron y lo ocuparon otra vez. Correcto, entonces estaba la familia de Olimpia, que era comadre de papá, yo recuerdo. Lucía, que era la mamá de José Correa, el papá de Freddy. Es la misma familia. Y de muchos de los muchachos. Estaban los Frías, los Britos. Sí, los Britos. Y Los Contreras. Los Contreras. Eran las 3 familias. Morena y... No, estaba Sebastián. Morena y Pita vivían allá en la cimarra. Muchos hijos que tenía Sebastián. Sebastián, pero Morena y Pita llegaron a vivir en la cimarra. Sí, donde vivía Juan González. Que después vivió Juan González ahí. Sí, muchos nombres que hay que recordar, Eudocio. Un nombre muy icónico de la cimarra, Chupolanco. Oye, Anthony, pero tú mientas, pero que antes cuando vivíamos primero estábamos allá que vivíamos. Entonces hicieron el caserito más adelante donde nosotros vivíamos, que había que pasar unos cacao, que ahí vivía Tun, que se mudaron. Tun vivía más allá de nosotros, pero se mudó Nigo, que tenía un negocio, Mercedes con Quirino, Papito y papá de Neni, Mercedes, ¿ustedes recuerdan? Papín. Ajá, entonces ahí se hizo un caserito allí, entonces después fue el otro caserío de más para adelante donde nosotros después nos mudamos, que había ahí. O sea, que la cimarra tenía 3 caseríos. Ajá, que vino siendo el de nosotros primero, aquí un segundo, y después cuando nosotros nos mudamos al primero, aquí adelante. Otro nombre entonces eso fue... Juan González,
Mercado Tatul. Sí, no, porque después no, después todo eso se llenó de gente como todavía está. Para nosotros eso después, pero para la gente que vivía ahora, Ajá. todo eso era Nosotros, casi al mismo tiempo. así era, porque era que fue que se dividió así. Poblado. Bueno, hemos hablado de la cimarra, hemos hablado de la cimarra, que era, la cimarra era una comunidad humilde, pero siempre unido en el amor, la solidaridad, éramos una... Yo le cuento, y mucha gente piensa que no es cierto, yo siempre he dicho en discursos nuestros que la cimarra éramos toda una comunidad, que en la cimarra no había distinción entre seres vivos, o sea, todos las ratas y nosotros los humanos, los perros, las culebras, íbamos a la escuela juntos, comíamos juntos, dormíamos juntos, éramos una verdadera comunidad. Fue después que comenzamos a diferenciar entre humanos y los otros Y animales. para los que nos están viendo, si nos ven vivo, ustedes van a decir, pero esta gente se acostaban con la culebra y están vivos. Y es que las culebras en ese tiempo eran inteligentes y sabían que si bebían de la sangre nuestra, se envenenaban. Yo tuve el honor y tuvimos toda la suerte de nacer y crecer en la cimarra, de crecer. Yo tuve mi primera experiencia como maestro allá, me alfabeticé. La escuela se cayó una vez, se llevaron el maestro, se construyó de nuevo, no había maestro. Entonces los niños seguían creciendo analfabetos. Yo había cogido la escuela para dar clases de noche a los viejos, a los adultos. Cuando yo llegaba de la escuela, en la noche, con una lámpara de esa que traía muchas mimitas, como decíamos, de aire. Ahí me quedaba cuando ellos llegaban del trabajo, se bañaban y me ponía a alfabetizarlo. Y un día yo pensé, pero no voy a acabar nunca, estoy alfabetizando a los viejos y los niños van creciendo analfabetos. Entonces yo de tarde cuando llegaba de la escuela me quedaba con todos los niños de la cimarra gratis alfabetizándolo y seguía de noche con los adultos. Yo no tengo la menor duda que haber alfabetizado a los niños y los adultos de la cimarra ha sido la obra más importante de mi vida. Y que Dios me regaló a cambio el don de la enseñanza. Desde entonces he sido maestro. De manera que eso lo aprendimos de Marcelo Pérez, de Felicia Fermín, ¿verdad? La humildad, la sencillez, la satisfacción inmensa de servir, el temor, más que el temor, el amor a Dios. No hay por qué temer a Dios, jamás. El amor a Dios. Y eso nos ha permitido mantenernos como una familia. Somos 8 hermanos. Philly mencionaba algo que yo quiero retomar ahora. Cuando Philly mencionaba a Mari, Mari fue una hermanita nuestra que llegó a nacer entre el medio de Philly y yo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Quién recuerda? Sí, de tú Después de Philly. ti nació Mari. Después de mí nació Mari. Mari, Entonces Mari murió como, ¿qué edad tenía? ¿1 año? 7 meses. 7 meses. Fue una hermana que no... Quizás sea lo más último de mi vida que yo recuerde, lo más anterior. Hay Anselmo, la fiesta de Anselmo, que ese rey deleita el fin de semana. Todos los fines de semana, esa era una fiesta ceñida donde Anselmo. Donde Anselmo, ya ese era Anselmo era el líder de la actividad social de la cimarra. Sí. Las fiestas se hacían de Anselmo. Molera le gustaba. Mis hermanos iban a bailar, le regalaban refrescos y llegaban con cajas de refrescos y al otro día yo no dormía esperando que llegaran esos refrescos. Y había que beberse caliente. No había hielo. Un día llegó el hielo de la cimarra, lo llevó Manuel, el hijo de Tatul, llevó un blog de hielo y eso fue histórico. Y el que no vio el hielo ese día, nosotros le contábamos, tú no viste una cosa fría. Había llevado ya hielo y él lo enterraba en el tronco de la matecoco. Con paja de arroz. Sí, entonces pero el primero que lo comercializó fue Manuel. Lo comercializó, pero papá había llevado hielo ya. Estamos hablando de la cimarra. Yo quiero decirle, para que tengan una idea, yo no sé, Antolín, ¿cómo surge? Porque Antolín es el primero que sale a estudiar. Marcelo había hecho ya el 8º, que era mucho cuando eso. Entonces, pero cuando tú hiciste el 8º, Marcelo no vivía en la cimarra. Tú lo hiciste viviendo en La Corcova. En la Corcova. Calle Clara, yo lo hice. Entonces, Antolín, tú viajabas de la cimarra al Pozo, a la escuela, alguna vez. Sí, hasta... Salía para encontrarlo de noche. Hasta que pasó, desde niño, para alfabetizarme de chiquito. Al Pozo, a la escuela del Pozo. Yo me iba en cuera y la ropita en una bolsa, en una fundita de pan. Porque eran lugares pantanosos. Entonces cuando llegaba a la escuela con un calabacito partido, me echaba agua, me tumbaba todo el lodo porque me caía 18 veces en el camino.
y me ponía mi ropa y parecía un acordeón, la camisa, todo estrujado así. Y cuando salía ahí mismo me encueraba y otra vez le echaba ahí y para Sin cima. nada de ropa puesta. Pero claro, Entonces, Antolín, ¿cómo surge lo de tú irte al venir a estudiar a Nagua? Porque quería ser padre. fue habilidades. O sea, lo único bonito que yo vi eran los padres. Yo dije, pues yo voy a hacer de esto. Entonces, cuando pasé a quinto curso, que yo de escuela me llegaba a cuarto, me mandaron a la ciudad, al Colegio Belén. Ahí, no sé, pasé más trabajo que el diablo fue. Imagínate un tigre del monte, cuando llega entre la gente civilizada, yo me quitaba los zapatos cuando llegaba porque me picaban. Y la monja, mira, salvaje, eso es para usar en los pies. ¿Y qué tú le decías? Esto me pica. Recuerdo que estaban haciendo fiesta, hacían fiesta. Eso fue en el segundo año, ya estaba en sexto. Empiezan a hacer fiesta para hacer el colegio que hoy existe. Porque era ahí, donde daban clases, era la iglesia vieja, habían hecho la iglesia Nuestra Señora de Altagracia. Y le dieron eso a la monja. Óyeme, están haciendo una fiesta del Combo Candela para recabar fondos. Está todo el mundo bailando, guau, guau, guau. Y viene un profesor y me dice, Burgo, Antoine, pues usted que vive en Tigre, y que usted se sentado. Digo, no quiero bailar. Y me agitó. Hasta que ya yo estaba jodón, pues está todo el mundo bailando y yo no me atrevo. Me acerco a Imelia, que ahora somos compadres. Ella está en los Estados Unidos. Y le digo, Imelia, yo voy a bailar contigo, pero no me suelten el salón. Dice, sí, vamos. Oye, la bandida desde que llegamos, y así me soltó. Imelia era una tipa que se presentaba por televisión y vaina, en cuestiones de baile. Y llegó, cuando esa gente me vieron brincando, el Combo Candela me rodeó. Y yo bailando de que, y asustado y sudando, compadre. Óyeme, pero esa me sirvió de mucho. Porque después de pasar esa vergüenza, yo estaba en los cabarets, en todos sitios. Bailando. Bueno, y la cuestión de padre, de sacerdote, yo tuve, junto con otro compañero, en el seminario, pero realmente la gente usaban el seminario más porque eran gente pobre. Ascenso social. Por ascenso social, que también fue mi caso. Y yo recuerdo que un día, no voy a decir por qué, pero nos votaron a 5 de un viaje. Y más nunca. Marcela, ¿qué tú decías de Antolín? ¿Por qué te votaron? Adiós. Pues tú sabes que papá era demasiado bueno. Entonces Antolín comía donde Tito y Rosa. Vivía ahí. Vivía ahí. Y papá se ponía más allá arroz los domingos y le llevaba arroz bajado y buscaba leña para llevarle a ellos allá, a Tito. Que ella vendía comida, Rosa. ¿Y buscaba qué? Leña. Y le llevaba. Ya no había leña en la cimar. Ah, carbón. Carbón. Allá se usaba carbón. No cocinaba. De Rosa no se cocinaba. Bueno, hemos querido hablar un poquito. Hemos hablado un poco de la historia a nuestro modo. Hemos sido, Marcela, en su vida actualmente vive viajando por el mundo. Su hobby ha sido viajar. Recientemente acaba de llegar de Texas, acaba de llegar de Puerto Rico. Lógico, eso es maravilloso. Dios nos ha brindado ese privilegio. Morena ha sido una cosmopolita. Mi hermana Isabel vivió. Quiero que sepan que mi hermana menor lleva el nombre de Isabel en honor a mi hermana. Entonces, un hijo de Antolín lleva el nombre en honor a papá, y un hijo de Marcela lleva el nombre también en honor a papá. Y Marcela, que mi papá era Marcelo, Marcela, obviamente la primera de Felicia Fermín y Marcelo Pérez, es el femenino de Marcelo, ¿verdad?
Entonces, hemos tenido la suerte, el privilegio de todos estar juntos, salvo Milagros, que ya decía, se nos fue un poquito antes. Decía de Isabel vivió en Aruba, luego de Aruba, ¿verdad, Morena? Se fue a vivir a Estados Unidos, luego hace muchos años que reside en Europa. Phyllis en Puerto Rico muchos años, actualmente en Nueva York. Antolín que en Estados Unidos muchos años, en Boston actualmente. Entonces yo que siempre voy, vengo, o sea yo voy de paseo a estar con ellos. Y eso nos resultaba difícil que nos pudiéramos reunir, ¿verdad? Porque siempre alguien faltaba uno, faltaban dos. Y entonces hoy, en este 11 de enero del 2022, hemos tenido la suerte de que todos hemos estado juntos. Ya desayunamos juntos, almorzamos juntos. Y hemos sido una familia unida y queremos decirle a nuestros descendientes que eso es lo que quisiéramos pedirle a ellos. Que siempre haya respeto en la familia, amor, solidaridad. Cuando cualquiera, por ejemplo, los hijos de Antolín y las hijas de Marcela, los hijos de Antolín la ven como mamá. Y la adoran. Como abuelo. Digo, ven a las hijas de Marcela como mamá. Y la adoran como si fuera su madre. Se buscan, se protegen, se quieren. Así los hijos de Altagracia y los hijos nuestros. Todos nuestros hijos se ven como hermanos. Eso. Y que yo quisiera que nosotros pedirle en nombre de los hermanos, incluida Milagros, pedirle que siempre se mantengan así, que nunca haya una razón ni por cosas materiales. Fíjense que entre nosotros nunca ha habido discusión por cosas más, nunca hemos tenido una diferencia entre los hermanos. Nunca una discusión, y decía Altagracia hace un momento que en este último año siempre hemos estado muy pendientes uno del otro, comunicándonos siempre por teléfono, llamándonos, cada vez que alguien tiene un problema, todos los demás nos sumamos a la solución. Cuando a alguien le pasa un momento alegre también nos sumamos a disfrutar la alegría. O sea que hemos sido una familia bendecida por Dios. Y yo sé que mamá feliz y papá Marcelo están muy felices hoy, en cualquier lugar en donde estén. No muy tarde ya nos reuniremos con ellos y volveremos a estar todos juntos como Dios lo ha querido. De manera que yo no sé. ¿Por qué no manda Marcela? Marcela más vieja. Todos. No, yo no. Yo le he dicho que no. No. Si vamos, si a la regla vamos, la que me toque. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles eran los protectores? Por ejemplo, a mí me protegían Morena y Antolín. ¿Verdad? Y yo protegía a Antolín y a ti. Y a mí me protegía mamá, porque yo fui y Marcela, mamá, que fue la primera. Entonces yo a Philly, y yo a Philly bastante. Entonces Jim y yo éramos iguales, ¿verdad? Nos protegíamos recíprocamente, ¿ves? Principalmente ella a mí porque me llevaba unos añitos, era un poquito más adulta. Y cuando yo recuerdo que el día que Ramón Jiménez, que el negrito, hizo desaparecer a Jim de la casa, yo me estoy preparando temprano para Jim y yo irnos a la escuela y yo no veo a Jim y le pregunto a papá y papá tenía la cara ese día, pero es la cara guapa. Y después mi mamá me dice que ella se... Entonces yo ir solo para la escuela, ese fue un día de angustia para mí, que al negrito no se lo agradezco, porque tuve que irme a seguir mi viaje solo para la escuela porque Jim era mi compañía. Entonces yo creo que hemos tenido unos días maravillosos, ¿verdad, Phyllis? ¿Verdad, Miledis? Y todavía muchas historias que nos faltan por construir, que serán contadas. Esta es solamente una de las tantas historias que nos vamos a reunir para contar juntos. El haber nacido en un campo como La Cimarra. Antolín contaba su anécdota. Yo caminaba desde La Cimarra hasta Madre Vieja, muchos kilómetros a pie, por pantano, desde las 4 de la madrugada para ir a la escuela. Para hacerme locutor pasé muchas cosas. Ya Philly cuando llegó yo tenía un nombre y de algún modo ya tenía el camino trillado, lo mismo que Leandro. A mí me resultó, yo tenía que dormir en el suelo, pasar hambre, pero mi propósito era ser locutor y me gustaba, fui lo que quise, cosa extraña, en La Cimarra, y eso fue lo que Dios me iluminó. Y un día entre que había pasado mucho trabajo y vergüenza en una actividad, vengo llorando y le pregunto a Dios. Me dice Dios, bueno, vuelve para La Cimarra. Y no, Dios, espérate, La Cimarra no, yo voy a aguantar un poco más, tranquilo, Dios, yo aguanto un chisme. Le agradezco mucho la vida, he conocido mucho, he tenido muchos amigos, muchos alumnos que me adoran, me quieren, me respetan.
y creo que hemos sido una familia útil que de algún modo hemos contribuido un poquito, por lo menos, a tener un país mejor, una sociedad mejor y un mundo mejor. Así es que no sé si Philly quiere agregar algo, si los muchachos quieren decir algo. Por supuesto que en una sola entrevista no se puede abarcar todo, vamos a guardar muchas cosas. Yo pienso que el año próximo, en la próxima entrevista, vamos a hablar de los nietos más, vamos a hablar de los hijos más, que han sido un poco de los no muy presentes en esta entrevista, en esta conversación, en este encuentro, porque son muchos, pero hablaremos de todos ellos en una próxima ocasión. De manera que... Yo creo que necesitaríamos para hablar de los hijos de la más vieja, por ejemplo. De Marcela. De Marcela, no necesitamos tanto tiempo. Marcela tuvo 10 hijos y 22 nietos. Nosotros en 6 meses se explica todo. O sea, no necesitamos mucho tiempo. Bueno, gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido, todo lo que nos ha dado, nos ha orientado el camino, nos ha guiado siempre, las oportunidades que nos ha brindado, los padres que nos dio, la familia que nos ha dado. Y yo sé que todo lo que nuestros padres sembraron en nosotros nos hemos encargado de sembrar en nuestros hijos y los hijos en los suyos, y así seguiremos siendo una familia humilde pero ejemplar y al servicio de la comunidad, que es lo más importante. Así que un placer inmenso, un aplauso para la familia Pérez Fermín, donde quiera que estén. Y ha sido esta una conversación muy interesante con mis hermanos, comenzando de derecha para acá, con Altagracia, con Isabel, con Antolín, con Marcela, con Feliz Alberto y con Miledis, y con Milagros, que está espiritualmente junto con nosotros también. Así que gracias de todo corazón, y este video se lo queremos dedicar a todos nuestros descendientes y a todas las personas que de alguna u otra manera han tenido alguna vez un contacto con una comunidad que se llama La Cimarra, que quiero referir finalmente de La Cimarra, que actualmente hay gente que presta su servicio al país, como Leandro Pérez, que en este momento es el jefe, el director de la Oficina de Gobernaciones del país, del Interior y Policía, como Catalino Correa, Freddy Correa, de La Cimarra, que actualmente es el Contralor General de la República, como Marcelo Contreras, que actualmente Marcelo es un destacado locutor de aquí, ¿verdad? Locutor también en Agua, un servidor que también servimos desde la Escuela de Comunicación Oral de Edosco y desde la Contraloría, y Víctor Pérez, que es de La Cimarra, que es ingeniero, también al servicio del gobierno, Gabriel, Gaby, el hijo de Freddy, todos, Catherine, el hijo de Freddy, y muchos de los muchachos. Ya es amplia la lista de profesionales que han salido de La Cimarra y que sirven al país y que son un ejemplo de trabajo y de superación. Así que a toda la gente de La Cimarra, con muchísimo amor y cariño, también queremos dedicar esta conversación, y a todos nuestros descendientes. Ha sido un placer infinito y feliz año 2022. Sí.